Hola, buenas. Este es un video para el curso de Historia de la Matemática. Vamos a hablar de teoría de números y seguridad informática. Primero nos vamos a referir a los orígenes de la teoría de números, destacando que el origen o la fecha exacta es imposible establecerlo, pero sí podemos mencionar algunos datos que dan la idea o evidencian de alguna manera de los orígenes de esta teoría. Por ejemplo, podemos mencionar el hueso de Ishango, en el que se observan una serie de marcas dispuestas de una manera que nos hace pensar que se realizaron con la intención de contar, y esto conlleva la noción de número o al menos de numerosidad. Este es un dato que tal vez no es tan aceptado dentro de los orígenes de la teoría de números, pero podemos encontrar otros como la tablilla Princeton 322, la cual se le atribuye a la civilización babilónica. Esto aproximadamente en el año 1800 antes de la era común. Esta tablilla presenta una lista de ternas pitagóricas. Ahora, otro dato que nos llega hasta los días de hoy sería la obra de Euclides con el libro Los Elementos, donde se presentan propiedades básicas de divisibilidad y con ello las ideas numéricas. Entre algunos de los resultados que se pueden encontrar en esta obra podemos describir un algoritmo para determinar el máximo común divisor de dos números dados o la demostración de la infinitud de primos, y se establecen condiciones suficientes para que un número par sea perfecto. Otro matemático que tuvo aportes a lo que hoy en día es la teoría de números es Diofantos, de quien, según una de nuestras fuentes, el Burton, dice prácticamente no se sabe nada, excepto que vivió en Alejandría en el año 250. Ahora, el trabajo de él fue en determinar las soluciones enteras de ecuaciones algebraicas con coeficientes enteros, originando la teoría de las ecuaciones diofánticas. En la obra de él, Aritmética, se encuentra una parte importante dedicada al álgebra, en la cual se encuentran una colección de problemas individuales con soluciones que quizás se plantean con la intención de enseñar la solución de estos problemas. Un dato interesante es que Diofantos, o en la época de él, la matemática que se presentaba era retórica, es decir, se describía por medio de palabras. Para apoyar el discurso no se usaban símbolos, pero Diofantos usaba abreviaturas para identificar cantidades desconocidas, algo relativamente cercano a lo que hacemos en la actualidad con el uso de variables como x, y, pero él lo que hacía eran símbolos superpuestos del alfabeto. Según algunos autores, después de Diofantos, el próximo aporte de relevancia para esta teoría es la aparición del teorema chino del residuo, y posterior a ello hasta que aparece Fibonacci, quien, aparte de transmitir conocimiento de ideas de Oriente a Occidente por medio de un estudio renovador de los trabajos que se habían hecho en la Grecia antigua, motiva nuevamente el interés por la teoría de números. Aunque la famosa sucesión de Fibonacci es un tema relevante tanto en sentido teórico como práctico, podemos mencionar sobre este matemático su obra Liber Quadratum, me disculpan la pronunciación, como un hito entre la obra de Diofantos y lo que haría posteriormente Fermat. En esta obra, Fibonacci desarrolla métodos originales para establecer identidades que involucran suma de cuadrados y para resolver con números racionales, ecuaciones y sistemas de ecuaciones algebraicas. Después de Fibonacci, durante muchos años no se trabajó en el área, o al menos no hay registro de importante en la teoría de números, hasta que aparece Fermat. Una de nuestras fuentes, Al Burton, menciona: el verdadero amor de Fermat por las matemáticas fue sin duda la teoría de números, que rescató del reino de la superstición y el ocultismo, donde había estado encarcelado durante mucho tiempo. Sus contribuciones a esta área eclipsaron todo lo demás. Bien puede decirse que el resurgimiento del interés por el lado abstracto de la teoría de números comenzó con Fermat, porque al negarse a aceptar las soluciones racionales de los problemas diofánticos, él insistió más bien en soluciones en números enteros, y esto representó una ruptura con la tradición clásica de aritmética, una de las obras que ya había mencionado.
Entre los aportes de Fermat se puede mencionar el método de descenso infinito, el llamado primer teorema de Fermat y el ampliamente conocido último teorema de Fermat. Él prácticamente trabajó solo en el área de teoría de números durante el siglo XVII. Otro de los matemáticos que realiza aportes en esta área es Gauss, quien llama la reina de la matemática a la teoría de números, la cual se consolidó como un área de interés en la investigación matemática gracias a él. Esta se relaciona con la geometría, el álgebra, el análisis, y entre los aportes de Gauss se encuentran la ley de reciprocidad cuadrática, el desarrollo de la teoría de fórmulas cuadráticas e introduce una noción para las congruencias, que es de gran importancia para lo que conocemos hoy como teoría de números. Otros matemáticos que aportan a la teoría de números son Dirichlet, quien demuestra el teorema de los números primos, Hadamard, Valle, quienes demuestran independientemente el teorema de números primos que había sido conjeturado por Gauss y Legendre en el siglo XX. Hilbert demuestra la conjetura de Waring y posteriormente se da gran auge en esta área de la matemática hasta el día de hoy. Y es que esta teoría de números ha tenido gran impacto dentro de la sociedad porque por diversos motivos se puede necesitar mantener un mensaje oculto o querer transmitir un mensaje de una persona a otra sin que pueda ser interceptado por alguien y manipulado, ya sea por motivos religiosos, por motivos de la guerra o motivos políticos. Y esto no es una práctica actual. Podemos encontrar diversos ejemplos a lo largo de la historia. Por ejemplo, los sacerdotes egipcios, quienes usaban la escritura hierática, la cual no era comprensible para la mayor parte de la población. Entonces ellos, por medio de esta escritura, ocultaban mensajes para que los demás no los pudieran entender. Y a esto de ocultar mensajes es lo que actualmente se le conoce como criptografía. Pero podemos seguir mencionando algunos ejemplos, uno muy curioso como lo es la escitala espartana, que básicamente era un palo o bastón, como se observa en la imagen, en el cual se enrollaba una espiral o una tira de cuero, donde se escribía un mensaje en columnas paralelas al eje del palo. Esta tira se desenrollaba y mostraba un texto que no era comprensible. Para poderlo descifrar o comprender, había que volverlo a enrollar en un palo con las mismas características. Posteriormente a esto, otros métodos más modernos, por ejemplo, se pueden mencionar que para cifrar estaba el modelo de Julio César, el cual básicamente sustituía una letra por otra, o métodos más conocidos como el código Morse e incluso algunas máquinas que anteceden a la computadora, como el cilindro de Jefferson o la máquina de Enigma, que se encargaban de ocultar mensajes durante la guerra básicamente. De esta manera podemos seguir hablando de diversos ejemplos donde se muestra el método para ocultar mensajes. Y a pesar de la efectividad de los mismos, el desarrollo de la criptografía se vio incrementado en los años 70. Esto con la introducción de las computadoras. Pues el desarrollo de la criptografía de clave pública como lo conocemos hoy en los años 60 del siglo XX marca el inicio de la teoría de números como ciencia aplicada. Las transformaciones tecnológicas han afectado de gran medida las formas de comunicación humana y han modificado nuestros modos de vida, lo que ha requerido de esto de ocultar mensajes ya no solo con fines políticos o de guerra religiosos, sino en la vida cotidiana, como lo mencionaremos un poco más adelante en este video. Como mi compañero lo comentó, la criptografía es un área donde se tienen diversas aplicaciones de la teoría de números. El término criptografía viene del griego cripto y grafos, lo cual hace referencia a la escritura de lo oculto o de lo desconocido. Sin embargo, podemos decir que la criptografía es el estudio de las técnicas matemáticas relacionadas con los aspectos de seguridad de la información, tal como la
confidencialidad, la integridad de los datos, la autenticidad y el no rechazo. Además, se ocupa del cifrado de mensajes en clave y del diseño de criptosistemas. Auguste Kerckhoff estableció una serie de normas que debe cumplir un criptosistema para que no sea violado. Primero, no debe existir ninguna forma de recuperar el texto claro a partir del criptograma. Todo sistema criptográfico debe estar compuesto por dos tipos de información: la parte pública, que se refiere a la familia de algoritmos que definen el sistema criptográfico, y la privada, que es conocida por el usuario. Tercero, la forma de escoger la clave debe ser fácil de recordar y modificar. Cuarto, debe ser posible la comunicación del criptograma con los medios de transmisión habituales. Quinto, la complejidad del proceso de recuperación del texto original debe componerse con el beneficio obtenido. De esta manera, vamos a hablar ahora de lo que es la criptografía privada o simétrica. Se habla de un sistema de cifrado simétrico o de clave privada cuando se utiliza la misma clave para descifrar como para cifrar. O bien, la clave de descifrar se obtiene fácilmente de la clave de cifrado. Desde el punto de vista matemático, es un método poco complejo. Además, la seguridad de estos sistemas se reduce únicamente a la seguridad de la clave. Otro aspecto que se destaca de este cifrado es que pueden realizar dos operaciones diferentes, lo que es la sustitución y la transposición. Con respecto a la sustitución, se refiere a sustituir cada uno de los elementos que forman el texto por otro a través de una serie de reglas conocidas por el emisor y el receptor. El segundo, la transposición, se refiere a la reordenación de los elementos obtenidos en la primera operación utilizando normas establecidas por el emisor y el receptor. Respecto a la operación de sustitución, pueden ser de dos tipos: la monoalfabética y la polialfabética. Por otro lado, los cifrados simétricos se pueden dividir en cifrados por bloque y cifrados de flujo. En relación a los cifrados en bloque, se sabe que cualquier texto se compone de palabras y estas se componen de caracteres, por lo que desde esta perspectiva, el cifrado por bloque consiste en transformar cada una de las palabras en otra de igual longitud, con el mismo número de caracteres. Ahora, existen diferentes tipos de cifrado por bloques, como el cifrado por sustitución homofónica, el cifrado por sustitución polialfabético, cifrado de transposición o el cifrado de composiciones o cifrado de producto, entre otros. En 1949, Shannon propuso una combinación de los métodos de transposición y sustitución con el fin de crear nuevos criptosistemas. Entonces, empleando las ideas de Shannon, se diseñaron los sistemas como el DES y el AES. Con respecto al algoritmo DES, el cual significa Data Encryption Standard, es un algoritmo desarrollado originalmente por IBM, que fue requerido del NBS, que significa el National Bureau of Standards. En la actualidad es conocido como el National Institute of Standard and Technology de los Estados Unidos. Este sistema criptográfico fue desarrollado en la década de 1970. Este algoritmo tiene 19 etapas. La primera etapa es una transposición. Es una permutación inicial de texto plano de 64 bits, independientemente de la clave. La última etapa es una transposición exactamente la inversa de la primera. La penúltima etapa intercambia los 32 bits de la izquierda con los 32 bits de la derecha. Las 16 etapas restantes son una red de Feistel de 16 rondas. En cada una de las 16 iteraciones se emplea un valor K obtenido a partir de la clave de 56 bits y distinto en cada iteración. En 1997, el algoritmo DES era considerado anticuado, por lo que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos convoca a un concurso para seleccionar un sustituto. Al final, el algoritmo presentado por Johan Damon y Vincent Raymond era el considerado más rápido de los presentados en el concurso. Este basa su seguridad en las S cajas, al igual que el algoritmo anterior. Respecto a su funcionamiento, dicho algoritmo aplica a cada estado 11 rondas. Cada una está compuesta por un conjunto de operaciones. Las 11 rondas se pueden clasificar en tres tipos: la ronda inicial,
9 rondas estándar y una ronda final. El algoritmo AAS es un algoritmo simétrico, por eso utiliza la misma clave para cifrar y descifrar los datos, cuyo tamaño es de 128 bits, según lo indica el estándar. A partir de la clave inicial se generan 10 claves más mediante un procedimiento matemático. Las 10 claves resultantes junto con la clave inicial son denominadas subclaves y cada una es utilizada en una de las rondas. Los cifrados en flujo. Los cifrados en flujo modernos se dividen en dos grupos, los síncronos y los autosíncronos. Los cifrados sincrónicos son aquellos que a la hora de transmitir el mensaje, si un carácter se pierde durante la transmisión, se produce un error de sincronización entre el emisor y el receptor. Este método tiene una ventaja, que el carácter perdido está decodificado, pero el resto del mensaje quedará intacto. Respecto a los cifrados autosíncronos, se caracterizan porque cada carácter cifrado depende de un número fijo de caracteres del texto original. Utilizando este sistema, no es necesaria la sincronización entre el emisor y el receptor. La desventaja que tiene es que un error en la transmisión de un carácter supone un error en el resto del proceso de descifrado. Respecto a la criptografía pública o asimétrica, este tipo de criptografía se utilizan dos tipos de claves: la pública, la cual es conocida, se emplea para el cifrado, y la clave privada, que es conocida solo por el usuario de esa clave y se utiliza para el descifrado. Las claves públicas y privadas están relacionadas entre sí por cualquier medio matemático, los cuales utilizan aspectos de teoría de números, curvas elípticas, grupos finitos no conmutativos, teoría de gráficas, teoría del caos, entre otros. Además, la criptografía asimétrica surge para solucionar el problema que tiene la criptografía simétrica de distribución de claves. Por otro lado, los sistemas asimétricos se clasifican en función del método utilizado para garantizar su seguridad, ya sea por factorización entera por números primos, logaritmo discreto o por curvas elípticas, entre otros. Un ejemplo es el algoritmo de RCA, el cual fue propuesto en 1977. De esta manera, en nuestra sociedad, junto con el desarrollo tecnológico de la teoría de números, es determinante en aplicaciones de seguridad por sus aportes principalmente en el área de la criptografía, pues la principal aplicación de esta es proteger la información para evitar que sea de acceso a personas que no se encuentran autorizadas para ello. A la vez, en una sociedad que cada vez se encuentra más inmersa en los medios tecnológicos, se hace importante para fines como la verificación de que un mensaje que recibimos no ha sido alterado en el proceso de envío y recepción del mismo. Esto se logra por medio de la autenticación, la cual puede verse como una aplicación de la teoría de números. Otro aspecto en los que están presentes los aportes de la teoría de números y la seguridad informática es, por ejemplo, los documentos con firmas digitales, lo que no se puede entender como una simple digitalización de una firma, sino como un elemento que brinda cierta información sobre la veracidad y autenticidad del documento, además de importantes usos dentro del comercio electrónico, certificados digitales, sellos digitales, votos digitales, transferencias bancarias, intersección de información de gobiernos y ejércitos, entre otros, los cuales emplean diferentes algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico con el fin de proteger información valiosa. Esperamos que este video haya sido de su utilidad. Estas son nuestras referencias. Y muchas gracias por su atención.